En esta figura lo que se muestra es un shock a la paridad de tasa de interés. Este shock que aparecía, ¿verdad?, en la ecuación que asociaba el tipo de cambio, la tasa real en Chile con la tasa real externa más la depreciación real esperada más un shock, que dijimos esto puede ser riesgo cambiario, fricción en algún mercado. Bueno, ¿qué pasa si esto ocurre? Hay un aumento en este shock, por ejemplo, porque hay mucha aversión al riesgo en el mundo, los mercados internacionales se apanican y todos quieren refugiarse en el dólar y salir del peso, un shock cambiario. Bueno, lo que obviamente va a ocurrir es que hay una depreciación de la moneda. Aumenta ¿verdad? Este riesgo cambiario y esto tiene que estar compensado con una apreciación futura, ¿verdad? Esto tiene que de alguna forma hacerse negativo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hoy día sube mucho para que en términos esperados esto vaya cayendo. Entonces, lo primero que va a ocurrir acá es una depreciación fuerte de la moneda. Esta depreciación va a generar inflación. Y esta inflación, la parte sistemática de la curva de reglas de política monetaria, va obviamente a responder con un aumento de tasa. Más tipo de cambio, más inflación, aumenta la tasa, obviamente con un rezago asociado a la regla de política. ¿Qué pasa con la brecha? Bueno, acá hay dos efectos contrapuestos, porque por una parte, ¿cómo se llama? El tipo de cambio real aumentó, y eso es expansivo. Por otra parte, las tasas son más altas, y eso es contractivo. Se fijan acá, los efectos se contraponen y no hay mucho movimiento en la brecha de acuerdo a este modelo. Podríamos incluso pensar en un banco central que, dado que piensa que esto es un shock transitorio, que los efectos sobre la brecha pueden ser más persistentes, etc., como vimos en clase, incluso puede atenuar este aumento en la tasa con un shock a la parte sistemática hacia abajo, contrario de lo que vimos en el primer video. Y pueden sumar esos distintos comportamientos e imaginarse lo que ocurriría en una economía de ese tipo. El último shock que me gustaría analizar acá es una cosa que es particular de Chile y que el modelo que yo les mostré no lo tiene incorporado, pero el modelo del banco sí lo tiene, y que es un aumento en el precio del cobre. Lo podemos entender de alguna u otra manera como un shock positivo a la demanda, shock positivo a la IS. Y el efecto se porta similarmente. ¿Por qué? Porque lo que genera es una apreciación real, mejores términos de intercambio, apreciación real, una brecha positiva, la economía se pone más acelerada, y como los precios son rígidos, sobre reacciona, y estas dos cosas tienen efectos contrapuestos sobre la inflación, porque por una parte esto es más inflacionario, y por otra parte esto es menos inflacionario. Tipo de cambio más bajo, moneda más apreciada, menos inflación, brecha más alta, mayor presión de precio, mayor inflación. ¿Qué pasa? Bueno, estos efectos priman al principio, pero se deshacen más rápidamente, y los efectos sobre la brecha terminan teniendo un efecto más persistente. Y es por eso que la inflación al principio cae, pero después sube. ¿Qué hace la política monetaria? Bueno, acuérdense que esto es la parte sistemática de la regla en este caso. Y por lo tanto, porque no hay ningún shock de política monetaria. Y por lo tanto, lo que hace primero es reaccionar a la baja cuando la inflación cae y después a la alza cuando la inflación sube. Política monetaria óptima, probablemente nos habríamos ahorrado esta baja, ¿verdad? Porque así sabemos que a la larga este shock va a generar mayor inflación vía una economía recalentada. ¿Para qué tenemos esta baja? La podemos arreglar. ¿Cómo la arreglamos? Para eso está la parte no sistemática de la curva, de la regla de política monetaria.
¿Funciona estos modelos? Bueno, la verdad que este es un modelo muy simple y no es para nada el modelo más importante que tiene el Banco Central, sí es uno que usamos cotidianamente. Y como todos los modelos de este tipo, tiene bastante bien las direcciones y de alguna manera también las magnitudes, pero genera comportamientos de una persistencia mayor a la que usualmente tienen los, los datos en la realidad. Y eso lo pueden ver acá en que normalmente, por ejemplo, eh, eh, bueno, acá hay varias variables, ¿verdad? Pero lo que ven aquí, las líneas rojas, son las líneas que me dicen cómo se comportan las proyecciones del modelo y la negra es cómo fue la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí está la inflación, perdón, la brecha, y claro, se fijan aquí cuando la brecha venía subiendo, el modelo predecía que iba a subir más y después caer. Bueno, no pasó, se fue por ahí. Después, los modelos siempre han predicho que después de niveles positivos de brecha, de alguna forma se va a ir convergiendo hacia el cero. Esa convergencia a veces más rápida, a veces más lenta, pero la dirección de nuevo es más o menos adecuada. Pero hay que tener cuidado que estos modelos generan una persistencia mayor de los shocks que la que ocurre en la realidad. Otra cosa que podemos mirar acá, ¿verdad? Acá está la tasa de interés. El modelo también captura esta persistencia de la tasa de interés. Lo que está acá es lo que efectivamente pasó. Y si se fijan que si hubiéramos seguido la regla, que es más o menos lo que está en la línea roja, esa regla habría dado una tasa de interés distinta a la que en verdad existió, porque la que en verdad existió es la roja. Entonces, por ejemplo, durante todo este periodo, que es el periodo de caída del precio del cobre, la línea negra va por debajo de la roja, es decir, la parte no sistemática de la regla fue negativa. Teníamos las tasas más abajo que lo que la regla sugería. En cambio, en la parte acá donde está el alza del precio del cobre, era al revés. Los modelos sugerían unas tasas algo más bajas, pero el banco puso tasas más